Sean bienvenidos a una clase más a través de su canal Adriel Mat. Te saluda tu profesor Adriel Martínez. El día de hoy veremos el tema división de polinomios. La división de polinomios la veremos mediante el formato de la división europea. Sean bienvenidos. Para la clase del día de hoy resolveremos dos ejercicios. Pasemos al ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 dividiremos 5x al cuadrado más 13x menos 6 entre x más 3. Es importante mencionar las partes de una división. En una división existe el dividendo y existe el divisor. En el ejercicio número 1, el primer polinomio corresponde al dividendo y el segundo polinomio, que en este caso es un binomio, corresponde al divisor. El ejercicio lo resolveremos mediante el formato de la división europea. Veamos cómo se resuelve. En el formato de la división europea se coloca el dividendo, que como lo mencionamos es el primer polinomio, y posteriormente se coloca el divisor, que para este ejercicio es x más 3. Se coloca este esquema para poder trabajar el problema. Una vez que hemos hecho el acomodo del formato de la división europea, empezaremos el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento muy sencillo y es un procedimiento que se repite muchas veces. Lo primero que haremos para poder dividir los polinomios es el primer término del primer polinomio, el primer término del dividendo, se tendrá que dividir entre el primer término del divisor. En este caso, 5x al cuadrado tendrá que ser dividido entre x. Es importante mencionar que el dividendo debe tener el ordenamiento estándar. Como todo el problema corresponde solamente en una variable, el ordenamiento estándar nos exige tener el polinomio ordenado, empezando con su máximo grado, después disminuyendo un grado y posteriormente el término independiente. Lo mismo en el divisor. Primero la variable y posteriormente el término independiente. Ahora sí, efectuaremos la división del primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 5x al cuadrado entre x nos da como resultado 5x. Importante que cuando yo multiplico 5x por x, me da como resultado 5x al cuadrado. Entonces, la división de 5x al cuadrado entre x es 5x. Una vez que hemos efectuado esa división, el resultado se coloca justo aquí, donde lo he colocado en el ejercicio número 1. Ese 5x que acabo de colocar aquí, ahora deberá multiplicar a los dos términos del divisor. Es decir, 5x deberá multiplicar a x y 5x deberá multiplicar a más 3. Efectuemos la primera multiplicación. 5x por x me da como resultado 5x al cuadrado. Ahora, este 5x al cuadrado deberá restarse del dividendo. Para poder restarse, como 5x al cuadrado es positivo, lo voy a cambiar a negativo, menos 5x al cuadrado. Es decir, se hace un cambio de signo. Como el resultado de 5x por x es positivo, yo lo cambio a negativo. 5x al cuadrado pasa a ser menos 5x al cuadrado. Y menos 5x al cuadrado lo coloco justo debajo de la variable que tiene la potencia cuadrada. Es decir, menos 5x al cuadrado se coloca justo debajo de 5x al cuadrado. Una vez que hemos efectuado eso, ahora 5x
deberá multiplicar a 3. 5x por 3 me da como resultado 15x. 15x con signo positivo. Pero le voy a cambiar el signo para que se convierta en menos 15x. Menos 15x deberá restarse del dividendo. Por lo tanto, lo coloco justo debajo de 13x, ya que son términos semejantes. Una vez que hemos efectuado las dos multiplicaciones de 5x por x y 5x por 3 y hemos hecho los cambios de signo, el ejercicio va al momento en esta etapa. Una vez que estamos ahí, restaremos para poder tener un nuevo polinomio. 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado nos da como resultado la cancelación de las x al cuadrado, ya que esta resta nos daría 0x al cuadrado. En las x tenemos 13x menos 15x, lo cual nos da como resultado menos 2x. Y menos 6, como no tuvo un semejante con quien agruparse, pasa exactamente igual como menos 6. El resultado hasta este momento es menos 2x menos 6 en la parte del polinomio que toma la función del dividendo. Menos 2x menos 6 todavía se puede volver a dividir entre x más 3. Es decir, este es un nuevo polinomio que deberá seguirse dividiendo. Nuevamente tomaremos el primer término del dividendo y lo dividiremos entre el primer término del divisor. Menos 2x entre x nos da la cancelación de las x y nos queda únicamente menos 2. Es decir, menos 2x entre x me da como resultado menos 2. Menos 2 ahora deberá hacer lo mismo que hizo 5x. Menos 2 deberá multiplicar a los dos términos del divisor. Menos 2 deberá multiplicar a x y menos 2 deberá multiplicar a más 3. Efectuemos la primera multiplicación. Menos 2 por x me da como resultado menos 2x. Y recordemos que efectuamos un cambio de signo. Menos 2x se convierte en más 2x. Y más 2x lo colocaremos justo debajo de menos 2x, ya que son términos semejantes. La siguiente multiplicación será menos 2 por más 3, lo cual nos da como resultado menos 6, que mediante un cambio de signo pasará a ser más 6. Más 6 lo colocaré justo debajo de menos 6, ya que son términos semejantes y son términos independientes. Una vez que hemos efectuado las dos multiplicaciones de menos 2, realizaremos la sumatoria. Menos 2x más 2x me da como resultado 0x. Menos 6 más 6 me da como resultado 0 en cuanto al término independiente. He llegado al resultado de esta división. En el formato de la división europea, el resultado se coloca justo debajo del divisor. Es decir, el resultado para este problema es 5x menos 2. 5x menos 2, si nosotros lo multiplicáramos por x más 3, es decir, si efectuáramos la multiplicación del divisor, que es x más 3, por el resultado, que es 5x menos 2, me da como resultado el dividendo, 5x al cuadrado más 13x menos 6. Y el residuo para esta división es 0. Pasemos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 dividiremos 3x al cubo menos 11x al cuadrado más 14x menos 8 entre x menos 2. Importante observar desde el inicio que el dividendo tiene un perfecto ordenamiento estándar, lo mismo que el divisor.
procederemos a ponerlos dentro del formato de la división europea. El formato es semejante a como lo realizamos en el ejercicio 1. Se coloca el dividendo, posteriormente se coloca el divisor y se coloca este formato. Recordemos que justo debajo del divisor aparecerá el resultado de la división. Una vez que tenemos el acomodo de la división en el formato europeo, empezaremos con el procedimiento. El primer término del dividendo deberá dividirse entre el primer término del divisor. 3x al cubo entre x, lo cual me da como resultado 3x al cuadrado. Recordemos que aquí la x tiene como coeficiente 1, 3 entre 1 aquí me da 3, x cubo entre x me da como resultado x al cuadrado. Ahora 3x al cuadrado deberá multiplicar a los dos términos del divisor. 3x al cuadrado por x me da como resultado 3x al cubo y recordemos que siempre se hace un cambio de signo. En este caso de positivo a negativo y queda como menos 3x al cubo. Menos 3x al cubo se colocará justo debajo de 3x al cubo, ya que son términos semejantes. Ahora 3x al cuadrado deberá multiplicar a menos 2, más por menos menos 6x al cuadrado, que mediante un cambio de signo pasa a ser más 6x al cuadrado. Y más 6x al cuadrado lo colocaremos justo debajo de su término semejante, que es menos 11x al cuadrado. Una vez que 3x al cuadrado ha multiplicado a los dos términos del divisor, haremos una sumatoria de términos. Si observamos, el 3x cubo se cancela con menos 3x cubo. Para la variable al cuadrado tenemos menos 11x al cuadrado más 6x al cuadrado nos da como resultado menos 5x al cuadrado. Y más 14x menos 8 baja exactamente igual, ya que no tiene un semejante con quien agruparse. Es importante ir mencionando, si lo van observando, que cada vez que efectuamos la división, el polinomio baja un grado. Originalmente el polinomio era de grado 3, al dividirlo una vez entre x menos 2, se convierte en un polinomio de grado 2. Lo mismo sucedió en el ejercicio 1. El polinomio del dividendo era de grado 2, al dividirlo una vez entre x más 3, se convirtió en un polinomio de grado 1. En el ejercicio 2, ahora tenemos un polinomio de grado 2. Y puede seguirse dividiendo entre x menos 2, ya que el polinomio del dividendo es de grado 2 y el divisor es de grado 1. Nuevamente, el primer término del dividendo deberá dividirse entre el primer término del divisor, es decir, menos 5x al cuadrado entre x. Si efectuamos esa división, nos da como resultado menos 5x. Menos 5x ahora deberá multiplicar a los dos términos del divisor. Es por eso que les digo que es un procedimiento muy repetitivo. Una vez que empezamos a manejarlo, es un proceso muy repetitivo y es un proceso que con tanta repetición se hace un procedimiento muy sencillo. Menos 5x ahora va a multiplicar a x, lo cual nos da como resultado menos 5x al cuadrado, que mediante un cambio de signo pasa a ser más 5x al cuadrado y lo colocamos justo debajo de menos 5x al cuadrado. Ahora menos 5x deberá multiplicar a menos 2, lo cual nos va a dar un resultado positivo, 10x, que pasa mediante un cambio de signo a menos 10x. Y menos 10x lo colocamos justo debajo de más 14x, ya que son términos semejantes. Una vez que menos 5x ha multiplicado a x y a menos 2, efectuamos la agrupación de términos, realizamos una sumatoria. La variable con la potencia cuadrada se cancela,
Menos 5x al cuadrado más 5x al cuadrado nos da como resultado 0x al cuadrado. En cuanto a la x en su primer grado, tenemos 14x menos 10x, lo cual nos da 4x. Y el menos 8, que no tuvo con quién agruparse, baja exactamente igual como menos 8. Nuevamente mencionamos, el polinomio originalmente era de grado 3, mediante un proceso de división pasó a grado 2, se volvió a dividir entre x menos 2 y ha pasado a grado 1. 4x menos 8. Todavía se puede dividir nuevamente entre x menos 2, ya que el primer término del dividendo es del mismo grado que el primer término del divisor. ¿Cómo sabemos cuándo detenernos? Cuando el primer término del dividendo tenga un grado menor que el primer término del divisor. Ya no se puede efectuar la división. Pero en este caso, 4x todavía se puede dividir entre x, ya que están en el mismo grado la variable. Si dividimos 4x entre x, nos da como resultado más 4. Y más 4 también va a multiplicar a los dos términos del divisor, más 4 por x y más 4 por menos 2. Multipliquemos más 4 por x, lo cual nos da como resultado 4x positivo, y mediante un cambio de signo se pasa a menos 4x, que se colocará justo debajo de 4x. 4 multiplicará a menos 2, lo cual nos da como resultado menos 8, y mediante un cambio de signo pasa a ser más 8. Más 8 lo colocaremos justo debajo de menos 8. Una vez que más 4 ha multiplicado a x y a menos 2, a los dos términos del divisor, efectuaremos la sumatoria de términos al momento, lo cual nos da la cancelación de las x. 4x menos x nos da 0x, y menos 8 más 8 nos da como resultado 0 en el término independiente. Por lo tanto, el residuo para esta división algebraica es 0. Y el resultado es 3x al cuadrado menos 5x más 4. Tanto en el ejercicio 1 como en el ejercicio 2 tuvimos un residuo de 0. Ya en la siguiente clase seguiremos trabajando la división de polinomios y veremos algunos ejercicios donde el residuo no es 0 y tenemos que escribirlo de una forma diferente en cuanto al resultado. La división de polinomios, tal como lo pueden ver, es un tema muy sencillo y hemos efectuado el día de hoy el procedimiento largo mediante la división europea. Si hay un procedimiento largo es porque también hay un procedimiento corto que veremos en clases posteriores. El procedimiento corto se refiere a la división sintética o a la división abreviada. Lo estaremos tratando en próximas clases. Espero el día de hoy haber sido lo más claro y lo más explícito posible. Se despide de ustedes su profesor Adriel Martínez. Hasta la próxima.